En el programa de hoy vamos a hablar de vulnerabilidad costera y vamos a hacer especial hincapié en lo que ocurre aquí, en las costas de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires tiene 1.200 kilómetros de costas, todas afectadas por la acción de la naturaleza o la acción del hombre. ¿Cómo cambiaron estas playas? ¿Cómo esos cambios pueden afectar a la población? Y sobre todo, ¿cómo hay que hacer para proteger estas costas que son un recurso turístico y económico en la región? Les damos la bienvenida a Elemento Vital. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, recurso central para la vida. La vulnerabilidad es un problema ambiental que afrontan las costas de todo el litoral bonaerense. Desde San Clemente del Tuyú, el primer balneario, hasta Montehermoso, todas esas playas están expuestas directa o indirectamente a la erosión. Y a su vez, todos esos partidos tienen un vínculo social, económico y cultural muy fuerte con sus playas. Esa es la principal razón para prestarle atención a esta problemática. Cuando hablamos de vulnerabilidad nos referimos a del castellano, la cualidad de vulnerable, en realidad una zona que puede ser afectada por un determinado peligro. Ese peligro es algo que es natural en las áreas costeras y en todas las áreas naturales. La vulnerabilidad en área costera tiene que ver con dos fenómenos, que es la inundación por tormentas oceánicas, poco común en general en nuestro territorio, salvo las sudestadas, y lo otro que sí es muy importante y es muy común, que es el fenómeno de erosión. La erosión se produce en general por factores naturales. Tenemos la acción fundamentalmente de las sudestadas, que es un evento esporádico, muy frecuente en general en épocas de verano, donde la acción del oleaje se empieza a llevar gran parte de la arena de la playa. Y también empieza a producir erosión en lo que sería la duna costera. Pero como existe el calentamiento global y hay dos fenómenos que nos interesa, que es el ascenso a nivel del mar y el movimiento de los anticiclones hacia el sur. Cuando hablo de los aumentos del nivel del mar, estamos hablando de una media, de un aumento global. Por supuesto, hay variaciones regionales muy importantes, hay comportamientos diferentes según el mar, pero aún cuando vemos que puede haber aumentos y descensos del nivel del mar, la tendencia global vemos que va en el ascenso. Como mencionó Naso, la visión global implica que para fines del siglo XXI habrá habido un aumento del nivel del mar de 1 metro o hasta 2 metros en el peor caso. Por lo tanto, esto tiene implicancias muy serias en cuanto a lo que causa el cambio climático. La visión global implica enfrentar este aspecto del aumento del nivel del mar en cada lugar en particular, es decir, en su zona costera específica. Los riesgos implican las tormentas, las inundaciones y la erosión costera. Entonces, se deben enfrentar estos dos riesgos para la costa y para la población. Si nos enfocamos un poco en el tema de la costa atlántica, el problema fundamental es la erosión que están sufriendo las playas y además asociado a eso el retroceso en muchos lugares de la línea de costa. La erosión de playas es un concepto que uno tiene que tener, que la playa tiene un determinado volumen de arena y ese volumen de repente empieza a desaparecer, entonces cada vez tenemos menor espesor y menor volumen de playa. En la costa bonaerense más utilizada, que es la que corresponde de Punta Rasa, o sea, San Clemente del Tuyú,
hasta Mar del Plata, tenemos fenómenos erosivos. El primer indicio que observa la gente de erosión es cuando no encuentra lugar en la playa. Falta playa, hay erosión de playa. Puede ser que la erosión costera además esté asociada a un retroceso de la línea de costa. El concepto de la línea de costa es una línea fija que con la erosión puede ir retrocediendo. Entonces esos son los dos problemas urbanísticos que uno tiene que tener en cuenta. Sabiendo que estos peligros pueden ocurrir, uno adjudica un grado de vulnerabilidad. Si ese hecho puede ser constante, cuántas veces puede ocurrir, qué magnitud tiene. O sea, empezamos a responder preguntas. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? Y qué daños puede llevar adelante. Y otro factor importante que hay que decir es que no todo está en erosión en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que hay muchos sectores que tienen claras tasas de acumulación o acreción, como le decimos los geólogos, y tienen que ver en que todavía en el medio tiene más incidencia, esto que nosotros resaltamos tanto, que son las corrientes de deriva litoral, estas corrientes litorales. Este intercambio de arena del continente y lo que distribuye el mar tiene más incidencia que cualquier otro efecto. Cuando se altera este fenómeno es cuando vemos que los fenómenos de erosión son más rápidos. No es un hecho extraño que haya erosión. En realidad, si uno analizara la costa, tiende a erosionarse en general. Por eso uno hace perfiles de playas estacionales y se necesitan registros de varios años para saber si una playa en realidad está en erosión o no. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando de la vulnerabilidad costera en la provincia de Buenos Aires. El agua tiene su historia, y la historia es historia porque hubo agua. El primer intento por abastecer de agua a la ciudad de Buenos Aires data de 1813. Ese año, el ingeniero inglés Santiago Bevans presentó un proyecto para extraer agua de perforaciones, pero nunca se llegó a concretar. Primero, lo postergó la burocracia, y luego, la guerra con el Imperio de Brasil, en la década de 1820, capturó el empréstito destinado al proyecto. Carlos Enrique Pellegrini, el padre de quien luego fuera presidente, fue quien hizo el segundo intento. Propuso tomar agua del Río de la Plata, clarificarla, elevarla a un tanque y llevarla por medio de acueductos hasta 3 fuentes ubicadas en lo que hoy es Plaza de Mayo. Sin embargo, su proyecto no fue aceptado. En 1853, Pellegrini presentó un nuevo proyecto, asociado a capitales extranjeros, que proponía la utilización de vapor como fuente de energía para elevar el agua. La iniciativa tampoco prosperó, y el problema del agua seguía sin resolverse en una ciudad que tenía ya más de 85.000 habitantes. Si bien se siguieron presentando proyectos, las obras para suministrar agua a Buenos Aires no se iniciaron hasta 1862. Estuvieron a cargo de John Coglan y fueron fuertemente impulsadas por la necesidad que demandaba el desarrollo ferroviario de la época. El desarrollo de los últimos 30 años trajo aparejadas consecuencias en el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires. La acción del hombre por un lado, la falta de políticas de manejo se evidencian en cada una de estas costas. Según los expertos, la incompatibilidad entre la actividad humana y las características geomorfológicas de estas costas intensificaron aún más los problemas de erosión. Pero ¿por qué falta cada vez más arena en las playas de Buenos Aires? En sus comienzos fueron playas de acumulación, playas extensas. Hoy tienen menos arena por haber alterado su propia dinámica. ¿Cuáles son las fuentes de aporte de esos arena a la playa? Uno son los campos de dunas costeros,
otras son los ríos que están desembocando en la playa y otra es la erosión de los acantilados. En líneas generales, todo ese material es el que aporta a la zona costera para generar ese depósito de playa. De manera tal que si algo altera esa dinámica, también está produciendo una erosión en ese sistema de playa. ¿Sí? Y a ese sistema además le hemos agregado estructuras que interrumpen este puerto, los espigones, los muelles de pesca. Entonces este sistema entra en una vulnerabilidad muy importante. Ahí pasa a ser muy vulnerable el sistema, ¿no? Y es lo que genera estos conflictos de intereses. ¿Cómo el hombre influye en el equilibrio de ese balance? Preguntaremos. Y bueno, por ejemplo, con la construcción de calles, las costas en general de la provincia de Buenos Aires eran costas de dunas, de manera tal que el agua de precipitación queda entrampada en bajos y no llegaba a la playa. El hombre que empieza a hacer, empieza a construir calles y drenajes que esa agua la encausa directamente hacia la playa, generando patrones erosivos importantes que también cambian los balances. Tanto de agua, aumentan la escorrentía superficial y aumentan el caudal hacia la playa. El hombre provoca modificaciones en el área costera y genera vulnerabilidades a partir de la modificación del relieve previo, eliminando dunas. Hagamos otro caso concreto, la ruta interbalnearia, el sector que une entre Lavalle y Punta Médanos, la arena para elevar 2 metros la ruta para que no sea inundable fue sacado de los médanos y la duna de la playa, 1 millón de metros cúbicos de arena. Para tener una idea, 1 millón de metros cúbicos de arena, la playa no la repone en un año, el mar, las corrientes litorales. Entonces eso genera un déficit de arena que nunca más vuelve a la playa. El hombre genera cambios en la duna costera colocando vegetación que no es propia del lugar. La implantación de esa clase de especies como el pino o el tamarisco disminuye el ingreso de arena y genera, en consecuencia, una mayor susceptibilidad a la erosión durante tormentas. Cuando se cambia la forestación por especies exóticas, como los pinos, como el eucaliptus, lo que pasa es que ese campo de duna ya no tiene una dinámica más de retener arena. Entonces no consigue más la duna seguir creciendo y ese aporte, ese equilibrio a la playa no existe más. Entonces tenemos un sistema que naturalmente está cambiando. Tenemos un sistema que está disminuido porque lo tenemos forestado, tenemos inhibido el ingreso de las rocas para que se transformen en arena de los acantilados y además le sacamos arena a ese sistema. En un principio las forestaciones fueron realizadas con un sentido de explotación económica del pino y después se utilizó con un sentido más turístico. Entonces estos territorios fueron creciendo hasta que en la actualidad hay muy pocos sectores de esa barrera medanosa que están preservados en su estado natural. Esta arena de la duna alimenta continuamente la playa. Si se foresta este sector, esa arena que alimentaba la playa ya no está más en el sistema. Habría que hay ciertas normas que son internacionales, es decir, la costa debe ser considerada como un ámbito natural y tratar de no modificarlo. Y en lo posible, en los nuevos emprendimientos, no hacerlos sobre la costa. Entonces es importante la conservación de esas especies herbáceas autóctonas para mantener el equilibrio de crecimiento de estos sistemas naturales. Y también son el reservorio, el poco escaso reservorio que queda actualmente de la arena que en realidad está alimentando este sistema de playas y protegiéndolo ante esos eventos vulnerables y erosivos que ejercen las sudestadas. Acabamos de ver cómo y por qué las playas de la provincia de Buenos Aires tienen cada vez menos arena. Ahora vamos a centrarnos en qué se puede hacer frente a ese escenario. En la mayoría de los casos donde existen obras de defensa como las escolleras, se han hecho de manera local e individual, sin contemplar el perjuicio ambiental que esas mismas obras generaban en los partidos vecinos. La falta de integración y de búsqueda de soluciones regionales hicieron que zonas que antes no tenían problemas de erosión se convirtieran en vulnerables. La protección de las costas es una problemática mundial y no hay un criterio homogéneo sobre cómo hacerle frente. Las estrategias pueden variar según el país, desde la realización de estructuras de protección hasta el no accionar. La defensa costera, a mi juicio, es justificable siempre y cuando haya detrás una necesidad
estratégica importante, vital, que son los puertos. Los puertos hay que protegerlos y son insoslayables, hacer algo para que se mantengan. Ese puerto va a tener, por ejemplo, estructuras costeras como espigones. Esos espigones van a interferir en la dinámica litoral, va a haber erosión de un lado, va a haber acumulación del otro. Producen erosión importante, o sea, tenés una zona de acumulación de un lado de la escollera del puerto porque interrumpe la deriva litoral. ¿No? La deriva litoral es una corriente que se da a lo largo de la costa, que en general en la provincia de Buenos Aires es de sur a norte. Cualquier interferencia que haya en esa deriva te produce en un sector acumulación de sedimentos y en el sector deriva abajo erosión. Poner un espigón es poner una barrera. Y pensemos la costa, como sedimentos se mueven a lo largo de ella, si interrumpimos, se van a quedar ahí los sedimentos y no van a pasar al otro lado. Y el otro lado se va a erosionar. Ejemplo por Quequén, el puerto de Quequén, donde en Necochea tenés una acumulación muy importante de arena, no tienen problemas erosivos, pero al norte, en Quequén y en Costa Bonita hay unas tasas erosivas, no solamente no hay más playa en la costa, sino que la tasa de erosión costera se amplificó muchísimo. Estos municipios van a poder existir sin las avenidas costaneras, van a poder existir sin los balnearios, van a poder existir sin las casas que estén enfrente. No van a poder existir socioeconómicamente si no tienen playa. Y eso es el mayor riesgo que tienen. ¿El problema cuál es? ¿Es la erosión o es el hombre que está mal ubicado? Entonces digo, ¿qué protejo? Yo creé una situación en donde genero un área urbana en un lugar indebido. Entonces a lo mejor es más costoso protegerla que correrla. Entonces, otra cosa es un puerto. Ya Naciones Unidas en la década del 80 había establecido pautas y una de las pautas era aceptar que la costa retroceda y no hacer nada que implique un gasto que no se justifica. Hagamos una abstracción, pensemos que el cabildo se estuviera por erosionar, entonces querríamos protegerlo, entonces absorberíamos los costos. Pero no es, eso hay que pensarlo. Hay que pensar cuál es la dinámica costera, cuáles son los valores afectados, cuáles son los costos de esa protección y bueno, y tomar una decisión política si conviene protegerlo. Ahora nos vamos a la pausa viendo una campaña de Aula en el Mar precisamente sobre el cuidado de playas. La erosión y la vulnerabilidad costera están poniendo en riesgo el principal recurso económico que tienen estos partidos y que es el turismo. El desarrollo poblacional de estas zonas fue lento hasta los años 70. A partir de ahí hubo un impulso turístico y en consecuencia un crecimiento brusco de las construcciones. ¿Cuál fue el problema que se generó? Que por falta de planificación se empezó a construir en los primeros 200 metros de línea de costa y esto aumentó la impermeabilidad del terreno. Villa Gesell es un caso testigo de este problema. Cuando uno mira todo lo que está construido en Mar del Plata, cuando uno mira todo lo que está construido en Villa Gesell, en Pinamar, en Santa Teresita, en Mar del Tuyú, en San Clemente y así, todas las localidades que vaya a nombrar, toda la arena que construyó esos edificios salió de la playa. Así que nosotros, imaginémonos lo que falta en la playa, en parte está dentro y la llevamos nosotros. La destrucción del sector costero no solo nos quita el paisaje, sino un recurso en muchos lugares de nuestro país que es el turismo. El tema del turismo tiene que ver, bueno,
Primero con estos aspectos que, como al turismo se le vende, se necesitan hacer obras como balnearios, se modifica la playa porque se hacen emprendimientos directamente sobre la playa. Son las costas más propicias a realizar el turismo que uno espera. Ingresar al agua, utilizar la playa, tener playas tendidas con arena que no son comunes en el resto del país. Y esto está acotado a la zona que comprende Punta Rasa hasta, digamos, Pehuenco, que es el último balneario turístico reconocido. Nosotros ocupamos el área costera y lo hacemos con el criterio de un área común y corriente. Lo que ocurre es que estamos en un punto, o sea, el punto que nos interesa para bañarnos, para tomar sol, para pescar. Entonces, la gran presión demográfica hace que ese punto que todos deseamos poseer y no podemos, sea destruido virtualmente, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista turístico. En la ribera, donde ocurren estos fenómenos, donde las olas todos los días pegan, donde las mareas afectan, y en ese lugar, generalmente, ese lugar intenta ser ocupado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene deseos de tener casi los pies en el agua, de ver el amanecer todos los días, con la cara, si es posible, apoyada sobre la playa. Entonces es el hombre el que generó el peligro. Se metió en un área peligrosa. Si vamos a los números, la prioridad de la gente en sus vacaciones es ir a la playa. El primer destino turístico del país es Mar del Plata. Pasan casi 5 millones de personas por año. El segundo es el Partido de la Costa, que pasan 2.800.000, casi 3 millones. ¿Eso qué genera? Genera que tienen que existir los espacios de recreación que va a buscar la gente. Hay varios sectores. Por ejemplo, hay sectores de la costa de la provincia de Buenos Aires, al sur de Bahía San Brambón, toda la costa este de la provincia de Buenos Aires, entre San Clemente y Punta Médanos. Hay áreas que hay mal manejo directamente, han tenido problemas por mal manejo. Casos del mar de Tuyú, un lugar donde se ha edificado sobre la línea de costa. Bueno, ha habido procesos erosivos y en definitiva lo que hacen es un poco destruir el recurso. Las manzanas en muchos emprendimientos urbanísticos son alargadas según la línea de costa, porque todos quieren estar cerca, entonces las cuadras perpendiculares a la costa son muy cortitas, porque a medida que nos alejamos pierden valor teórico. La gente se encuentra cada vez más acotado contra o los balnearios, o los edificios, o las calles costaneras. Y bueno, no es lo que va a buscar la gente cuando va de turismo, va a buscar playa, va a buscar arena. Ese es el primer conflicto, ese es el primer indicio de que hay una falta de arena, ¿no? En una zona muy acotada para la Argentina, porque Uruguay tiene más extensión de playa desde el punto de vista que uno puede usar turísticamente que Argentina, y ni hablar Brasil. Uno tiene un recurso valuable, vive del turismo, y después se cambia el paisaje y ya no es tan atractivo para el turismo. Uno busca una mezcla de recreación, pero también mantener el paisaje natural. Y si uno edifica ya no tiene el paisaje natural y resulta poco atractivo. Y ya quedó ahí, no sé, una yuga de plomo, como le podríamos decir, ¿no? Las zonas urbanizadas tienen índices de retroceso mucho mayor que las zonas tan urbanizadas inmediatamente cercanas a ellas, ¿no? O sea, no es que te buscar una zona no urbanizada a 20 kilómetros, no. 2 kilómetros al sur de una zona urbanizada tenemos un índice de equilibrio de la playa o un leve retroceso contra medio metro anual en una zona que está urbanizada. Es claro el patrón que indica que las zonas que están urbanizadas son más vulnerables, tienen más tendencia a la erosión que las zonas que no lo están, ¿sí? Eso es muy claro el patrón. Este tipo de situaciones que presentan las costas son las que requieren previsibilidad y por eso es necesario prestar atención a futuro a este tipo de problemáticas. El manejo de las áreas costeras está condicionado por la situación socioeconómica de cada municipio, pero también por las posibilidades de acceder a asesoramiento técnico idóneo que les permitan llegar a planes integrales de manejo de los recursos naturales. De ninguna manera la solución pasa por frenar el desarrollo turístico o inmobiliario, sino por encontrar planes y proyectos ambientalmente sustentables. Es muy importante la prevención y la remediación. Antes de llegar a un escenario erosivo irreversible, es importante en una etapa previa empezar a tener medidas de manejo, estrategias de manejo. Insisto, la idea no es
no ocupar territorio, sino ocuparlo inteligentemente. Para eso tenemos la información y se supone que trabajamos para eso. Existen formas de mitigar, pero no es, esto es como el enfermo. No hay enfermo que se pueda curar si no quiere ser curado el mismo. Tiene que tomar conciencia la población. No es solo competencia de los políticos, no es solo de dar normativa, sino que sea asimilado por la población. Yo creo que lo importante es concientizar a la población, porque sin la colaboración masiva de las personas todo va a ser igual o peor, digamos. Yo creo que es importante que la información llegue a la población de modo tal que sepamos qué es lo que ocurre, que es lo primero. Una vez que se sabe qué es lo que ocurre, se pueden tomar medidas. De medidas de remediación, cuando esa duna empieza a tener erosión importante, se pierde mucha arena, hay que empezar con medidas de remediación, que en muchos municipios se han hecho, como el municipio de la costa, se usan quinchos, enquinchados del mismo álamo negro que crece como plaga en esas zonas, que empiezan, o alguna estructura que te empieza a reconstruir esa duna. Cuando yo veo que esa duna se empieza a alterar, quiere decir que ya estoy en un sistema costero que está perdiendo su equilibrio. Entonces ahí tengo que empezar con las tareas de remediación. Y después otra cosa es considerar todas las costas, respetar al máximo que se conserven como áreas naturales. Que eso no quiere decir que no se utilicen para el turismo, no se utilicen para la recreación, pero mantener ese entorno y no cambia nada para el turista. Y para esto no solo va a tener que ayudar el poblador que vive, sino que va a tener que ayudar el que va de turismo. Y aceptará ir de turismo a ese lugar si acepta las pautas que necesita para que pueda mitigar su fenómeno erosivo. Y no estamos hablando de soluciones, porque soluciones no hay en un ambiente dinámico que viene en decadencia. Hay pautas de mitigación. Como vimos en el programa de hoy, la vulnerabilidad costera es un problema que afecta de distinta manera las costas de la provincia de Buenos Aires y también es un problema que existe en distintos lugares del mundo. Precisamente en esas zonas vulnerables es donde se prevé que se va a concentrar el 85% de la población en los próximos 15 años. Por eso es necesario encarar el problema erosivo desde una mirada integral y regional, que puedan tener participación los distintos actores y que se pueden hacer desarrollos locales sin transferir la erosión a otros municipios. Pero como siempre decimos, para eso hace falta conciencia, políticas y planificación. Los esperamos la semana que viene en Elemento Vital. El agua, recurso central para la vida.